Durante el mes de julio hemos observado eventos ambientales catastróficos alrededor de todo el mundo. Y para profundizar sobre este escenario, que nos recuerda la magnitud de los eventos climáticos extremos y cómo puede verse potenciado por el aumento de las temperaturas, vamos a conversar con Thelma Crack, que es vicepresidenta del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Thelma, bienvenida. Sí, buenos días. Thelma, primero que todo, ¿qué opinión tienes sobre lo que hemos visto en América del Norte, en Europa y en Asia? Entonces, vimos ahí varios eventos extremos. Y para el IPCC, que es este panel de gobiernos sobre el cambio climático, intergubernamental sobre el cambio climático, lo que pasa es que hacemos una evaluación de la literatura para que podamos, por ejemplo, identificar evidencias que nos permitan decir que estos cambios, por ejemplo, extremos de temperatura, extremos de precipitación, están yendo além de la influencia de la variabilidad natural, porque eventos extremos siempre ocurrirán. Y ver si hay ahí una identificación de la interferencia humana, de la interferencia antropogénica, como decíamos, a estos cambios. Entonces, sistemáticamente, la literatura global está identificando, proveyendo más evidencia de estos cambios. Algunos de estos eventos extremos están se tornando más frecuentes, más intensos, y con esta evidencia, si es posible atribuir a la interferencia humana una parte de este fenómeno. Y en ese sentido... Sí, disculpa, por favor. Adelante. No, entonces es esto, para algunos de estos eventos hay más evidencia y sin la interferencia humana no podrían ocurrir por modelos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces hay más certidumbre para algunos de estos eventos extremos, particularmente los que están asociados a temperaturas extremas. Exacto. Y desde tu punto de vista, ¿por qué ha sido tan difícil de repente instalar la adaptación y la resiliencia en el mundo? ¿Crees que de repente hay intereses económicos y políticos entre medio? Sí, claro que por el IPCC siempre da la información y es interesante, Macarena, porque la información o los resultados del IPCC son acompañados de una probabilidad de ocurrencia. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que estamos haciendo, por ejemplo, una asociación de la interferencia humana en alguno de estos extremos, identificamos una probabilidad. Entonces decimos, es probable que este evento extremo esté asociado a la interferencia humana en el cambio climático, con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y todo más. Entonces, y posiblemente en el otro informe, que viene lo más profundo cada 5 o 6 años, ya puede mejorar la probabilidad. Por ejemplo, decir, es muy probable que este evento extremo, y lo identifica, esté ahí con una contribución humana discernible. Y otros que son virtualmente ciertos, no ocurrirían en frecuencia e intensidad sin la contribución humana. Y es claro que estas probabilidades dan a los formuladores de política, a los gobiernos, una idea de dónde tendrían que claramente identificar acciones de adaptación. Es difícil, Macarena, porque no sabemos para dónde vamos. Entonces, con el cambio climático, cuanto mayor es el cambio, mayor serán los impactos en los sistemas naturales, en los modos de sobrevivencia, en la salud. Entonces, la adaptación siempre ha sido un poco más complicada que las acciones de mitigación para reducir, por ejemplo, las emisiones o mejorar los sumideros, por cuenta de que no sabemos para cuánto tenemos que nos adaptar. Entonces, un caso muy específico y que no hay duda es sobre, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Claro. Esto, independientemente de que paremos todas las emisiones, el nivel del mar va a subir
por centenas de años, tal vez mucho más que esto. Entonces es algo que no ocurre linealmente en todas las partes del mundo. Algunas regiones son más afectadas por el aumento del nivel del mar y ya están ahí haciendo medidas de adaptación, como por ejemplo no hacer ubicaciones que estén muy próximas al mar o crear barreras que pueden ser mecánicas o también pueden ser naturales, como por ejemplo los manglares, si los hay, ahí previenen también una mayor intensidad de este aumento del nivel del mar. Entonces, con estas informaciones los gobiernos sí pueden tomar acciones muy específicas. Y en ese sentido tú has mencionado y has esbozado quizás que lo que algunos científicos e investigadores han expuesto, que estamos quizás en un punto de no retorno. Y en ese sentido, y bajo este escenario, ¿no? ¿Cuál es la urgencia que los países deben atender lo más rápido posible? La urgencia está ficando cada vez más fuerte. Y tú sabes que ahora estamos ahí por las próximas 2 semanas aprobando con los gobiernos de una forma virtualmente. Nunca lo hicimos en 30 años. Estamos con los 195 gobiernos haciendo una evaluación de los resultados científicos más actuales, por cuenta de las publicaciones, por cuenta de modelos climáticos mejorados. Y estamos ahí entonces con nuevos resultados sobre, por ejemplo, la contribución humana para el calentamiento o para el aumento de la temperatura media global. El último que hicimos fue en 2018, cuando dijimos que la contribución humana para el aumento para el calentamiento global ha sido de 1 grado con un rango. Y ahora vamos a dar un otro valor con otro rango y que va a mostrar la necesidad muy urgente de acciones que sean rápidas, extensas, en todos los sectores de la economía, todo. Nada fica sin cambio. Entonces, es claro que los científicos buscan que las informaciones sensibilicen los gobiernos para que acciones inmediatas sean practicadas. Y particularmente... Sí, por favor, no, Macarena. Si crees que con respecto a lo que tú estás mencionando y la evidencia que ustedes proveen, ¿crees que los gobiernos, la sociedad civil y las empresas también están utilizando esa misma evidencia para ir tomando decisiones? Creo que está mejorando, particularmente para los sectores privados. Es claro que la sociedad civil, yo creo que siempre esté bastante sensibilizada con esta cuestión. Los jóvenes ven esto como una interferencia en su futuro. Si no hacemos algo ahora, puede ser que su futuro no sea tan brillante como nosotros tuvimos. Entonces, pero los gobiernos es un poco más complicado. Y particularmente cuando estamos hablando de transformaciones, no estamos hablando de cambios sencillos, estamos hablando de perfectas transformaciones, transformaciones de la forma del uso de la energía, de la supresión, vamos a decir, del uso de los combustibles fósiles, de la manera como plantamos, como hacemos la agricultura, la manera como tratamos nuestros bosques, la manera como nosotros consumimos. Entonces, los procesos industriales, los desechos, entonces es todo. Es un cambio muy significativo y para lo cual, por ejemplo, las distinciones entre las capacidades de los países desarrollados y las capacidades de los países en desarrollo son bastante grandes. Entonces, claro, la búsqueda de financiamiento para acciones, particularmente por los países en desarrollo que tienen otras maneras de desarrollar. Por ejemplo, utilizando energías renovables al invés de utilizar los combustibles fósiles, el óleo, gas y también el carbón.
Entonces, no solamente la plata, solamente el financiamiento, pero estamos hablando también de capacitación, estamos hablando de una transferencia de tecnología. Entonces, son temas que no son nuevos. El IPCC siempre demostró la urgencia, pero ahora yo digo que es urgentísimo, porque los impactos, los riesgos de los impactos, tanto para los sistemas humanos, nuestros ecosistemas, ya están muy amenazados. Y claro que las pérdidas financieras son muy grandes con estos impactos. Exactamente. Mira, la última pregunta, porque se nos hizo muy corta la entrevista. Hay quienes entregan propuestas tan extremas como el poder del uso coercitivo, ¿no? el uso militar, y otras sanciones también que van de la mano del derecho internacional. ¿Cuál es tu visión al respecto? Si nos pudieras contestar de forma cortita. Yo como IPCC no puedo decir exactamente lo que pasa, porque nosotros proveemos las informaciones y los gobiernos tienen que, de una manera global, hablar y resolver cómo será hecho esto. Entonces te doy una respuesta muy simple, porque no puedo dar mi opinión como vicepresidenta del IPCC sobre lo que va a pasar, pero espero que los países se acomoden, se entiendan de una manera que pueda ahí evitar el cambio climático, que es realmente una amenaza para todos. Thelma Crack, vicepresidenta del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por la entrevista y por la conversación y por todo lo que nos dejas ahí para reflexionar. Gracias, Macarena, y gracias también a todos que están ahí en CNN nos oyendo. Gracias.